Un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Atención, estudiantes de comunicación, de periodismo, periodistas todos, queridos colegas. Un gremio entrañable que destaca por la pluralidad, la heterogeneidad, la libertad de pensamiento y expresión. Resulta que se ha creado un grupo para la creación del mecanismo de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Salvador Estrada es periodista y él ha sido electo representante del comité que representa a los periodistas para la creación del mecanismo de esta ley. Así que Salvador Estrada nos va a poner al día, nos va a explicar qué es esa ley, por qué se pretende crear este nuevo mecanismo, quiénes participan, cuál ha sido el proceso, cuáles son las amenazas que representa, si hay cambios que podrían coartar la libertad de expresión, la libertad de prensa, el derecho a la información, o si hay, al contrario, mecanismos que se prevé podrían ser aprobados y que ayuden a mayor libertad de expresión. De todo esto, Salvador Estrada Castro con nosotros. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes, quiero estar aquí nuevamente en tu auditorio. Te agradezco mucho la invitación porque los periodistas siguen siendo... A ver, me dicen que tu micrófono, ¿qué le pasa al micrófono de Salvador Estrada? ¿Le falta el volumen? ¿No está prendido? ¿Está apagado? ¿No está bien puesto? A ver, ya estamos. Ahora sí se escucha. ¿Ya? Se había caído, Salvador. Ahí está. Ya está, listo. ¿Vuelvo a empezar? Sí, por favor, Salvador. 1, 2, Estamos 3. al aire en vivo y entre cuates. Bueno. Adelante. Pues efectivamente, Teresita, te agradezco mucho la invitación, el estar aquí en este programa que tanto aprecio, que tú sabes que yo he estado aquí un buen tiempo colaborando contigo. Y lo que me trae aquí es precisamente lo que tú señalaste del mecanismo de la ley para la protección de las personas, de derechos humanos y periodistas. Esta iniciativa de ley le dio a conocer el gobierno capitalino, es decir, su jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, en principios del año pasado. Pero como que arrastraba una colita y periodistas, se impugnó la ley, porque los periodistas somos los que damos a conocer los derechos humanos, peleamos junto con los de derechos humanos y somos el puente entre las autoridades y la sociedad. Entonces estaban haciendo como menos, entonces fue sola protesta y la impugnación. Esto permitió que el jefe de gobierno hiciera una iniciativa de ley para modificar el origen, la primera ley que se lanzó en la Asamblea de Representantes. Pero esta ley ha tenido muchos problemas, porque el principal problema es que los que van a ser miembros del Consejo Consultivo no han sido nombrados, y te voy a explicar por qué. Cuando sale la ley y se empieza a discutir, los periodistas alegaron que no tuvo la difusión adecuada para que hubiera más quórum. Entonces se pospuso el nombramiento de este Consejo Consultivo y se convocó a una nueva asamblea. En la segunda asamblea, que ya estuvo ya adecuada a lo que dice la ley, no se llevó a cabo porque hubo problemas entre periodistas y derechos humanos. Hay como un interés en algunos en boicotear la ley, y hay como ambición en otros por estar ahí en el Consejo Consultivo, porque creen que van a ganar mucho dinero. Pero la ley señala que los miembros del Consejo Consultivo es en forma gratuita, honorífica, que no tienen por qué recibir alguna percepción. Bueno, esto provocó que se volviera a convocar otra vez. Se salía la tercera convocatoria, y en la tercera convocatoria hubo problemas porque los derechos humanos, que en la segunda etapa habían sido hechos a un lado porque no llevaron el quórum suficiente, se alocaron, que esa es la palabra, y llegaron grupos de derechos humanos por todos lados. Había estudiantes de enfermería que representaban derechos humanos, ancianos que representaban derechos humanos, un grupo que se llamaba Los Dragones, otro que se llama Artículo 19. Era tanta la gente que se tuvo que suspender nuevamente el ejercicio de la convocatoria. Y esto ha permitido que los periodistas estén angustiados, deseosos de que se dé a conocer ya esta ley y que se nombre el Consejo Consultivo,
que está representada por 3 miembros del medio periodístico y 3 miembros de derechos humanos. A ver, antes de avanzar, dinos en qué consiste la ley, qué dice la ley. La ley se da para proteger a las personas de derechos humanos y a los periodistas. Cuando haya esta ley se rige por una dirección y un consejo consultivo que está representada por funcionarios del gobierno capitalino. Y en esta junta de gobierno está el consejo consultivo donde entran 3 periodistas y 3 defensores de derechos humanos. Y esto es para defender a los periodistas cuando son atacados por el gobierno donde se desempeñen, ya sea municipal, estatal, o por integrantes del narco. Porque tú sabes que ahora los periodistas son blanco de los narcotraficantes. Y por decirte un ejemplo... Y de la mafia en general, sí, de todo tipo de mafias. Tiene del 2000 para acá, según el Club de Periodistas, el Club Primera Plana, Club Primera Plana, dice que van más de 260 periodistas asesinados. La última estadística que se dio a conocer por parte de la Secretaría de la Sociedad Interamericana de Prensa es que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, precisamente por tantos muertos. En Veracruz, en el sexenio del señor Duarte, que ya es buscado por las autoridades por tantos latrocinios que cometió en el estado, hubo 26 periodistas asesinados en su sexenio. Entonces, si le sumas, pues ya son muchos los periodistas que están matando y que no tienen defensa todavía oficial. Aunque de hecho existen organismos que quieren defenderlos, la ley se da para que se pueda ejercer el periodismo en la Ciudad de México y los periodistas de provincia que acudan avanzándose en la ley, que acudan a la Junta de Gobierno, se van a hacer, de acuerdo con esa ley, a ser protegidos y darles albergue secreto, por decirlo así, para que no los puedan buscar, pagarle sus necesidades para él y su familia, porque hay un fondo especial para eso, que está dentro de la ley. ¿Y tener alguna protección policíaca? Sí, claro, también señala que deben tener protección policíaca su familia y él. Cuando precisamente está la Junta el Consejo Consultivo, tiene otro consejo que se llama de evaluación, y ese consejo de evaluación ve si urge la protección o es preventiva. Se analiza su caso y de acuerdo con eso se le da la protección que requiere. Incluso te señalo que se les va a dar un dinero para su familia y para él, mientras se acá y se investiga el caso de por qué lo buscan, por qué lo quieren dañar. Eso está ya garantizado entre la ley. Y como esta ley va a ser modelo para la protección de los periodistas, se pretende que esta ley sirva para otros estados que se aplique esta ley. Que sea emulada en Así otros es, estados. pero lo que sucede, Teresita, es que esta ley todavía no se conoce bien porque el jefe de gobierno, mandó en marzo del año pasado reformas a esta ley, lo cual no se ha dado. ¿Por qué crees? Porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado de la Asamblea de Representantes, Luciano Jimeno Huanosca se llama, congeló la ley, ahí la tiene, nadie sabe qué pasó con ella. Entonces ya se han preguntado déjame decir cómo se llama este señor, para no equivocarme. Se llama Luciano Jimeno Huanosca. ¿Y su cargo es? Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea de Representantes. Entonces él tiene la ley, según dicen los periodistas enterados de la Asamblea, que la tiene congelada. No sé, porque digo que hay intereses que no sabes de qué tipo y que por eso no ha salido la ley. Mientras no salga esa ley con los correcciones que manda a hacer el jefe de gobierno capitalino, los acuerdos no se pueden tomar bien. Por eso se ha pospuesto la ley ya 4 veces la discusión para que los consejeros consultivos, periodistas y representantes de derechos humanos se integren al grupo de protectores de esta ley, que es la Junta de Gobierno. Qué barbaridad. Pues vamos a un corte y seguimos platicando para entender qué podemos hacer para promover, empujar, para que se apruebe de una vez estas modificaciones y entonces ya cobre vida el Consejo Consultivo integrado por periodistas y defensores de derechos humanos y haya las instituciones suficientes para respaldar la aplicación de esta ley. Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y entonces resulta que en marzo del año 2016, el año pasado, ya casi un año, que se presentó una ley, la presentó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a la Asamblea de Representantes. A la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y resulta que esta ley era para la protección de personas defensoras de derechos humanos. Los periodistas impugnaron y dijeron que tenía que ser una ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque los periodistas corren mucho riesgo y en México el mayor índice de asesinatos de periodistas está a la luz pública a nivel internacional. Entonces, dada esta impugnación, el jefe de gobierno hace las correcciones pertinentes y lo vuelve a presentar ante la Cámara de Representantes, pero ahí la congelan. Y el problema es que ciertamente que hace falta una ley así que sirva de modelo para que se emule en todos los estados y haya verdadera protección para los periodistas. Mira, Salvador Estrada, en este momento, ¿cuál es el estatus de esta ley? Esta ley, estas modificaciones que mandó el jefe de gobierno se mandaron directamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es el diputado asambleísta Luciano Guanosta, Luciano Jimeno Guanosta. Él tiene esa ley que mandó el jefe de gobierno, pero ya con las modificaciones. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué no la ha dado a la Asamblea? ¿Por qué no la han discutido? No sabemos. ¿Y no está en agenda siquiera? No está. Es que los periodistas dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? Te digo que debe haber muchos intereses o onda política, algo hay que no sale. Y por eso cuando se convoca a nombrar a los consejeros, ya son 3 veces que se cancela. Te voy a leer un documento que me llegó donde aclara un poco cómo es esto. Dice, a quien corresponda, integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos, denunciamos el mal comportamiento engañoso y tramposo de la Junta de Gobierno para la instalación del mecanismo para la protección integral de personas de derechos humanos y periodistas. 3 convocatorias para la elección de los consejeros consultivos fueron declaradas desiertas por diversas razones. La primera convocatoria no precedió porque periodistas argumentaron que no había existido la suficiente difusión porque la convocatoria se dio a conocer en forma privada y no pública. La segunda, los defensores de derechos humanos no tenían los postulantes registrados de acuerdo a la convocatoria y pidieron se pospusiera. Aunque en esta ocasión la Junta de Gobierno que asistió por primera vez instació la sesión oficialmente y nunca declaró receso. Y los que ya estaban registrados, que son los periodistas para ocupar esos cargos de consejeros consultivos, quedaron registrados igual y de acuerdo a las otras propuestas de las convocatorias, se aclaró que ya quedaban registrados, que ya no había que hacer nuevas elecciones. La tercera convocatoria, los representantes de la Junta de Gobierno no asistieron. Se pensaron diversas anomalías, como no admitir registro a defensores de derechos humanos porque no cumplían con los requisitos. Otros, aunque sí se habían registrado vía internet, no se les permitió el acceso porque no aparecieron en las listas de registro. La mayoría de los votantes fueron rechazados y no se les permitió registro ni acceso porque mostraban actitudes violentas y no había las garantías para llevar a cabo una sesión donde se elegirían a los consejeros consultivos del mecanismo de protección integral de las personas defensoras de derechos humanos, libertad de expresión y periodistas. Argumentos que la licenciada Aurora Cuevas, que era la única representante del gobierno capitalino ahí en Brasil, 14 donde se llevó a cabo la reunión, se canceló, no se podía llevar a cabo esto, porque había mucha violencia. No obstante todas estas anomalías, la Junta de Gobierno se reunió el día 13 de diciembre para dar a conocer que el mecanismo ya estaba instalado y que el 31 de enero recibirían el presupuesto que les corresponde. Esto es... Pero ¿cómo instalar un mecanismo que todavía no tiene respaldo en una ley? Eso es lo que dicen, pero no es cierto. Es que se han soltado muchas borregos, como decimos nosotros en el medio periodístico, por lo cual yo te agradezco que estemos aquí para decirte que todavía no se discute la ley. Y que mientras no se discute esa ley en la Asamblea de Representantes no se pueden nombrar a los consejeros porque estamos violando la misma ley que todavía no sale. Claro, hasta que no se apruebe la ley no puede crearse el mecanismo. Tenemos que llevar a la convocatoria y dar a conocer los nombres de los consejeros. Pero el problema es que todos están desesperados porque no hay una respuesta directa ahí de los autores del gobierno capitalino que diga, tal día va a haber esto y ellos tienen que preguntar en la Asamblea de Representantes qué pasa con esa ley que se quedó congelada. ¿Quién convoca estas 3 reuniones? La reunión la convocó el gobierno capitalino a través de Aurora Cuevas, que es la asesora, es la jefa de asesores de ahí de la
Junta de Gobierno. ¿Pero por qué lo convocas si todavía no se aprueba la ley? Es lo que no sabemos. Después que subimos esto, después de muchas broncas, se dio a conocer lo que te estoy diciendo, que la ley la tiene el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Luciano Jimeno Huanosta. Y ustedes convocados creían que ya se había aprobado la ley. Hace poco que nos enteramos, esto fue a principios de año. Pero para saber que una ley está aprobada sale en la Gaceta Oficial. Pues sí salió, pero salió la convocatoria. Y salió la primera ley, la que después va a modificar el jefe de gobierno capitalino, la cual no se ha sacado al pleno de la Asamblea de Representantes para su discusión. ¡Qué confusión! Vamos a un corte y de regreso nos dices cómo se protegen hoy los periodistas cuando no hay una ley que avale esa protección. Vamos y volvemos. Continuamos en Anunciación TV. Salvador Estrada, mientras se aprueba o no esa ley específica para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, hay un mecanismo ya que funciona para proteger periodistas cuando les tratan de coartar la libertad de expresión. Mira, al respecto te voy a hacer. Acaba de salir la nueva constitución, bueno, la primera constitución de la Ciudad de México, que algunos dicen la nueva porque ya está la Carta Magna, que es a nivel nacional. En esta constitución los periodistas dimos a conocer muchos puntos de vista de lo que queríamos que nos protegieran, incluso pedimos hasta seguro de vida y otras cosas, ¿no? Pero lo único que nos aprobaron fue la cláusula de conciencia, que es una ganancia. Esa cláusula es de que no te puede obligar a una empresa a hacer un trabajo que tú no quieras porque se opone a tus ideas. Tú, por ejemplo, no puedes escribirte, tienes que escribir y entrevistas al arzobispo y le dices que es del... No, espérate, yo soy católico, no puedo atentar con mi iglesia, está protegido por la ley. Mándame a hacer otras cosas de investigación, pero eso no lo puedo hacer yo, mandas a otro.
Ese es un ejemplo de lo que es la cláusula de conciencia, que tu conciencia te dicte, no, ¿cómo voy a hacer esto si estoy mal, si es contra mis principios? Y con tus principios no puedes ir. Esa es una ganancia que tenemos los periodistas, que nos entendió los constituyentes y la metieron en la Constitución. Es una ganancia. Pero nos faltan más. Pero tenemos la Fiscalía Especial para Atención a los Delitos de Prensa, violación a la libertad de expresión, similares y conexos, ¿no? Bueno, el licenciado Nájera es el encargado de esto. A ver, la Fiscalía para la Defensa en contra de los delitos. De los delitos de la libertad de expresión. O sea, todo periodista que se vea coartado en su libertad de expresión puede acudir a esa libertad, a esa Fiscalía. Sí, claro. Pero hay una cosa, que muchas cosas no se soluciona porque los periodistas no denuncian. Mira, un caso, los periodistas son golpeados en las manifestaciones, ¿sí? Hubo una compañera del periódico Milenio. No, fue Crónica. Crónica. Era fotógrafa. Le golpearon los periodistas, los policías, le dejaron toda marcada en sus brazos, que se cubrió la cara, y le pegaron en las piernas, la dejaron bien moreteada. Entonces nosotros, que estamos como representante de los periodistas ante esta ley, fui acompañado de Sergio Rodríguez, que es el secretario técnico de esta comisión especial para la defensa, para el ejercicio de los derechos de los periodistas en la Ciudad de México. Fuimos, hablamos con Nájera, nos dijo que sí, nos iban a atender, y fuimos también a una oficina de la Secretaría de Seguridad Pública, donde tienen los videos de todo lo que sucede en las manifestaciones. Y ahí se vio policía golpeando a la chava, esta fotógrafa. La chava la atendieron, enseñó sus moretones y le dijeron, ¿qué quieres, no? Si puedes demandar otras cosas, ya tienes el culpable. Es muy honesta, dijo que no, que nomás que se le castigara porque le dolieron sus golpes, que lo castigaran a ver qué se te... Y creo que lo castigaron como un mes fuera del cuerpo policíaco. Creo que en eso quedó, porque ya no nos dijo, nomás eso fue lo que dijo. No, sí, ya me hicieron justicia, ya me voy contento. Pero no se trata de eso, se trata de que se aplique la ley, que los periodistas vayan y demanden, denuncien, me pasó esto y acusa a fulano y mengano, y si tú tienes pruebas mejor, porque ahora con los juicios orales es otro problema, ¿sí? Pero hay que ir a demandar, hay que ir a quejarse cuando los periodistas sean violados en sus derechos de la libertad de expresión o tengan amenazas por lo que publican. Uno de los que están amenazados ahorita es Héctor Mauleón, porque ha escrito sobre los cárteles de la droga en la Ciudad de México. Ya lo han amenazado, pero hasta ahorita no ha ido a presentar ninguna denuncia ni ha pedido protección policial. Solamente que el gobierno capitalino, pues viendo esta situación, porque ya se quejó, pues le hayan mandado ya guardias, no sé si esté protegido, porque además tiene un programa de televisión en la Ciudad de México que habla sobre el centro histórico, pues ahí lo pueden sorprender, ¿no? Yo creo que sí está protegido, pero eso sí, no sé. Pero es un ejemplo. Los periodistas tenemos que denunciar los malos funcionarios, pero también tenemos por la ley que ser protegidos, porque muchos casos de que tú denuncias, por ejemplo, pasa en provincia, el presidente municipal te manda a mandar al reportero que publicó que se había robado no sé cuánto dinero de las arcas municipales, y hacían muchos casos de periodistas que han sido asesinados. Entonces la necesidad es que inmediatamente que tengas una amenaza, ve y denuncia cómo fue esto y por qué crees que sea. Si es porque estás metido en el narco y que te ofrecieron y no quisiste y por eso te amenazan, o porque publicaste cosas que no debieras o que no le gustaron al alcalde, al presidente municipal, a los diputados, etcétera, ¿no? Claro, que Así no está. debiera según los intereses particulares Así de es, esos gobernantes, claro. pero que sí debiera según los intereses de la mayoría mexicana, Claro. según la verdad y según la justicia. Entonces, el periodista tiene la oportunidad de acercarse a la Fiscalía Defensora de la Libertad de Expresión de los Periodistas, que la hay en el Distrito Federal. Está en la calle de López, esquina con Avenida Juárez. López, esquina con Avenida Juárez. Allá muestra las pruebas de cómo ha sido coartado en su libertad de expresión, en su libertad o qué le han hecho, de que lo han comunicar, amenazado. o qué le han hecho, de qué manera lo han amenazado y quién cree que pudiera ser. Bastará con eso para que las autoridades indaguen, investiguen y entonces te ofrezcan la protección que necesitas como periodista, y no solo necesitas, sino que mereces, porque México merece estar bien informado, ¿cierto? Y además se necesita que el diputado Huanosta saque esa ley del congelador y se meta a discusión en la Asamblea, nomás que ahorita van a discutir la Constitución y sus leyes reglamentarias y preparar la ley de
de elecciones de este próximo año. Bueno, y entonces a ustedes como gremio les ha gustado y aplauden que exista la cláusula en esta nueva Constitución de la Ciudad de México. Fue una de las cosas que pedimos. Sí. Pedimos otras, pero nos aceptaron y la libertad de conciencia del periodista. Así es. Se llama cláusula de conciencia en la ley. Y eso es. Y eso pues que es una ganancia y poco a poquito ahí vamos. Pero no debemos de cejar, decir, no, pues ya no se puede hacer, que ya estamos. No, hay que seguir peleando. Si en la Asamblea los diputados están haciendo patos, nosotros sacar las escopetas y tirarle a los patos, ¿no? Para que esto se agilice y tengamos la protección de la ley, como señala el origen de esta, que es tener los consultores en el Consejo, en la Junta de Gobierno, para defender a los periodistas en caso de amenazas, en caso de que fallezcan también. Se ve que la familia no queda abandonada porque en la ley hay un fondo para proteger a los periodistas. Muy bien, me parece muy bien, y es un gremio, la verdad, del cual deberían aprender todos los gremios, porque la universalidad del gremio periodístico es enorme, es notable, la pluralidad, la capacidad de diálogo desde las distintas posturas, el respeto a las distintas tendencias, a las distintas culturas y formas de narrar la vida, es enriquecedorcísimo y es garante entonces de la democracia, de manera que ningún gobierno tendría que acallar las voces de los periodistas, porque los periodistas somos súper plurales, heterogéneos y vamos buscando juntos la verdad. Nunca verá usted que entre periodistas se estén callando la boca. Dicen que perro no mata perro, ¿verdad? Así es. Los periodistas están siempre abiertos al diálogo y aprende tanto uno de ellos, que no se lo pierdan. Si ustedes son políticos, gobernantes, atiendan a la dinámica que se vive en el ambiente periodístico, porque ahí está la democracia, ahí está la escucha mutua, la libertad de expresión, el aprendizaje conjunto, el alcance de la proximidad con la verdad, el alcance del bien común, la búsqueda del beneficio para toda una nación. Los periodistas de cada nación buscamos el bien del país para el cual trabajamos. Así que habrá, claro, excepciones, malos periodistas que venden su conciencia a intereses particulares a cambio de un plato de lentejas, de dinero, pero la mayoría son periodistas que aman la libertad y que por eso eligieron aceptar el llamado a la vocación de servir comunicando la noticia. Antes de retirarnos, quiero pedirte un favor. Quiero hacer un reconocimiento público al diputado Carlos Candelaria, que es el presidente de la Comisión Especial para garantizar el ejercicio periodístico en la Ciudad de México, y al secretario técnico Salvador Rodríguez. Ellos nos han apoyado mucho en nuestra lucha que estamos llevando a cabo para que salga la ley, para que ésta cumpla con lo que fue creado, pero gracias a ellos que han pugnado con las autoridades del gobierno para que nos reciba el secretario de gobierno, el subsecretario de gobierno, y tener pláticas y discusiones. Pero no se ha logrado nada, pero sí hay que reconocer que su apoyo ha sido bastante para poder seguir adelante. Muchas gracias, Salvador Estrada, y gracias a ti por ser parte de Somos Hermanos. Gracias a Elsa Rodríguez. Siempre somos hermanos, que no esté aquí. Y a Elsa Rodríguez, reportera también de Somos Hermanos, esposa de Salvador Estrada. Como ven, somos un gremio súper unido, estamos muy al pendiente unos de otros, cuidándonos el corazón y las espaldas, ayudándonos a ser siempre libres unos y otros. Muchísimas gracias, Salvador. Gracias a ti, Tere, y ojalá salgamos adelante. Felicidades. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.